Antes de empezar, no te suscribas solo porque todo el mundo te lo diga, porque en el fondo sabes que las historias tienen poder. Algunas historias te entretienen unos minutos y desaparecen por la mañana, pero otras se quedan contigo. Te siguen silenciosamente a tu vida, a tus pensamientos, a esos momentos en que el mundo es ruidoso, pero tu mente de repente se queda en silencio. Quizás hayas sentido ese tipo de silencio antes, ese que llega después de un largo día, cuando por fin te sientas solo, y te das cuenta de lo agotado que estás. No físicamente, sino algo más profundo. Un cansancio que el sueño no puede aliviar. Si alguna vez has sentido eso, entonces esta historia ya te está hablando. Así que suscríbete, y comencemos. La oficina se veía diferente por la noche. Durante el día era un caos disfrazado de productividad. Teléfonos sonando cada pocos segundos. Gente hablando a la vez en conversaciones apresuradas. El tecleo incesante de los teclados, creando un ritmo que nunca se detenía del todo. Todos moviéndose rápidamente. Llevando tazas de café y estrés, como si fueran parte del uniforme. Pero ahora casi toda esa energía se había ido. El edificio se había vaciado hora tras hora, hasta que solo quedó el silencio. Un silencio denso, de esos que hacen que cualquier pequeño sonido parezca demasiado fuerte. Las luces fluorescentes del techo zumbaban levemente, parpadeando de vez en cuando, como si lucharan por mantenerse despiertas. La mitad de la oficina ya estaba a oscuras. Filas enteras de cubículos desaparecían en la penumbra. Mientras tanto, algunas pantallas de ordenador solitarias seguían brillando a lo lejos, como pequeñas islas de luz azul fría, en algún lugar lejano. Una impresora seguía trabajando obstinadamente, escupiendo papeles que nadie esperaba ya. El aire acondicionado zumbaba suavemente por encima de todo lo demás. Y al final de la sala, bajo el tenue resplandor de una lámpara de escritorio, Daniel permanecía completamente inmóvil. La pantalla de su ordenador se reflejaba débilmente en sus ojos cansados. Un informe estaba abierto frente a él. Números, párrafos, gráficos, información sencilla, cosas que normalmente entendía al instante. Pero esa noche, su cerebro se negaba a cooperar. Leía la misma frase una y otra vez. Cada vez que llegaba al final del párrafo, se daba cuenta de que no había asimilado ni una sola palabra. Su mente ya no leía. Se estaba ahogando. Daniel se recostó lentamente y se frotó la cara con ambas manos. Le dolían los hombros por las horas de tensión. Pero el agotamiento que sentía iba mucho más allá del trabajo. Se había ido acumulando durante meses, silenciosamente, gradualmente. Ese era el peligro del agotamiento. Nunca llega de golpe. Nadie se despierta una mañana y dice de repente, me he perdido a mí mismo. Sucede poco a poco. Una noche de desvelo se convierte en dos se convierten en una semana entera. Luego pasan meses antes de que finalmente te des cuenta de que no has vivido tu propia vida de verdad en mucho tiempo. Al principio parece temporal. Solo una fecha límite importante. Solo un proyecto difícil. Solo un sacrificio más. Pero con el tiempo, el sacrificio se convierte en rutina. Y la rutina en identidad. Daniel ni siquiera recordaba la última noche que había vuelto a casa antes del atardecer. No recordaba la última conversación real que había tenido que no fuera sobre trabajo. Incluso los fines de semana ya no se sentían como fines de semana. Se sentían como breves pausas antes de que volviera el lunes. Toda su vida se había reducido silenciosamente a fechas límite, reuniones, correos electrónicos y pantallas brillantes. Y lo peor de todo, nadie se daba cuenta. Porque desde fuera parecía exitoso, confiable, concentrado, profesional, pero en su interior, algo esencial había comenzado a desvanecerse hacía mucho tiempo. Daniel miraba fijamente el monitor mientras el cursor parpadeaba frente a él, como si esperara que volviera a ser humano. De repente, un movimiento, pequeño, apenas perceptible, pero suficiente. Ese extraño instinto que la gente tiene cuando se da cuenta de que hay alguien cerca. Daniel levantó la vista de inmediato. Richard estaba a unos metros de distancia, su jefe, pero algo en él parecía diferente esa noche. Por primera vez desde que Daniel lo conocía, Richard no parecía intimidante. Parecía cansado como cualquier humano. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello.
El botón superior de su camisa estaba desabrochado, y su abrigo descansaba sobre un hombro. Las llaves del coche colgaban perezosamente de sus dedos, mientras el agotamiento se reflejaba en sus ojos. La habitual firmeza en su postura había desaparecido. Sin energía dominante, sin máscara corporativa. Solo un hombre al final de un día muy largo. Daniel se enderezó automáticamente en su silla. Hábito, años de entrenamiento habían adiestrado su cuerpo antes de que su mente pudiera reaccionar. Estar alerta, ser útil, estar preparado. Richard lo notó, y esbozó una leve sonrisa. Relájate, dijo en voz baja. Daniel asintió con incomodidad por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era exactamente incómodo, solo desconocido. Habían pasado años hablando casi exclusivamente de objetivos laborales. Plazos, problemas, soluciones. Nada personal, nada real. Richard miró hacia las ventanas oscuras que daban a la ciudad. «Sigues aquí», dijo. Daniel forzó una pequeña risa. «Tú también, por desgracia». Eso pilló a Daniel desprevenido. Richard rara vez bromeaba, y menos así. Se acercó al escritorio y exhaló lentamente, casi como si estuviera decidiendo si decir algo o no. Entonces finalmente habló. «El coche de mi mujer se averió esta noche». Daniel parpadeó una vez, sorprendido por el repentino detalle personal. Richard siguió frotándose la nuca con cansancio. «Está abajo esperándome, pero me llamaron para otra llamada». E hizo una breve pausa. «Sinceramente, estoy agotado». Había algo extraño en oír a su jefe admitir eso. No ocupado, no resolviendo asuntos. Simplemente agotado por alguna razón. Esa sola palabra sincera hizo que Richard pareciera mayor. Más frágil. «Vive en tu lado de la ciudad, ¿verdad?», preguntó Richard con cuidado. Daniel asintió lentamente. Otra pausa, y luego llegó la petición. «¿Te importaría llevarla a casa?». Palabras sencillas. Un pequeño favor. Y sin embargo, algo en ellos se sentía inesperadamente significativo. El trabajo siempre se había quedado dentro de las paredes de la oficina. Esa era la regla. La vida profesional permanecía separada de la vida personal. Límites claros, líneas definidas. Pero esto traspasaba a algo más. Daniel vaciló medio segundo. No porque quisiera negarse, sino porque una parte de él se dio cuenta de repente de lo extraño que se sentía salir. De la rutina en torno a la cual había construido toda su existencia. Richard notó la vacilación de inmediato. «No pasa nada si no puedes», añadió rápidamente. «De verdad», Daniel lo miró. Y por primera vez, no vio a su jefe allí de pie. Vio a otro ser humano exhausto, apenas manteniéndose en pie. Detrás del profesionalismo, por supuesto. Daniel dijo en voz baja. «No hay problema». El alivio se reflejó en el rostro de Richard casi al instante. Alivio real, no cortesía corporativa. No un agradecimiento fingido, algo genuino. «Gracias», dijo en voz baja. «Lo digo en serio». Daniel asintió una vez. Ninguno de los dos se dio cuenta todavía. Pero aquel instante, aquella pequeña decisión tomada en una oficina casi vacía a altas horas de la noche, estaba a punto de cambiar mucho más de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Porque algunos momentos no parecen importantes cuando ocurren. Llegan silenciosamente, sin previo aviso. Sin música, sin dramatismo. Y sin embargo, más tarde, cuando uno mira atrás, se da cuenta de que todo cambió justo ahí. En ese momento que casi se pasó por alto.